Hoy dejemos un poco de lado el tema de software y qué les parece si vemos un aspecto técnico ya del ajedrez en sí. Un tema estratégico para un nivel intermedio avanzado. Ya es a través de una partida de Beliavsky con piezas blancas contra Dolmatov con piezas negras. Un final interesante en el que vamos a poder ver un aspecto de la estrategia en ajedrez que nos puede ser muy útil, ¿no? En realidad este final, si nosotros lo analizamos bien, pareciera en cierto modo que el blanco no va a tener problemas para defender su posición. Si bien es cierto, las negras han aventado los peones en el flanco de dama, por ejemplo, han lanzado B4 y A4, y pues pareciera esto un poco amenazador. Sin embargo, tenemos dos piezas contra una torre, ¿no? Y sabemos que la combinación caballo y alfil en la mayoría de posiciones suele ser ventajosa contra una torre, sin embargo no en todas. Y aquí podemos ver una excepción a la regla. En realidad el ataque en el flanco de dama está prosperando, sin embargo no se ve una clara forma de poder invadir en posición rival y poder de esta manera ganar la partida o asegurarnos una ventaja importante, ¿no? Por ejemplo, si pensamos nosotros qué cosa haríamos con negras aquí, busquen opciones. ¿Qué les parece si ustedes pausan el video, piensan un poquito en la posición y luego reproducen para poder ver las opciones que yo les voy a comentar, ¿no? Podría ser que intentemos un A por B3, quizás, pensando en la posibilidad de que la torre pueda invadir por la columna A. Sin embargo, vemos que no produce ningún fruto, pues si la torre llega a A3, el alfil simplemente va a jugarse en C4 y defiende absolutamente todo y no hemos hecho nada en realidad. De hecho, el flanco de dama acaba de quedar sellado y más bien el blanco tiene una ventaja ya considerable. Y si la torre invade por A2 de igual manera, el punto H2 está bien defendido, así que el blanco jugaría caballo F2 y la ventaja del blanco es bastante contundente. El blanco debería ganar esa posición. Entonces vemos que la toma A por B con la apertura de la columna A no produce absolutamente nada. Después invadir de repente con la torre buscando la primera línea, de repente con torre E1 o con torre en D8, tampoco vamos a ver que tiene mayor efecto, ¿no? Si torre D8, por ejemplo, el caballo blanco va a saltar F4 y defiende absolutamente todo, las piezas coordinan muy bien y el caballo mejora su posición, porque en H3 no está muy bien que digamos, ¿no? Y si yo busco la columna E con torre E8, por ejemplo, pues el punto E1 lo puedo cuidar fácilmente. Para ello dispongo de repente movimientos como rey en F2. Incluso me puedo capturar el peón de A4, ¿no? No parece que la invasión de la torre tenga algún efecto mayor, no amenaza nada. Si torre E1 yo tengo alfil C4 y siempre defiende el punto A2. Entonces no produce más. En todo caso, las negras podrían buscar primero hacer A3 para luego pasar la torre. Esa idea suena más interesante, sin embargo da un tiempo valioso. En realidad el tema estratégico que quería hacerles resaltar en este caso, con esta posición, es la importancia de acuñar con ese tipo de movimientos. De acuñar un peón en tercera o en sexta línea, ¿no? Porque es un peón peligroso y deja al peón que está haciendo el bloqueo como un peón que está en cierto peligro, porque si este peón llega a caer con alguna idea táctica, entonces el peón está muy cerca de la coronación, ¿no? Entonces este tipo de cuñas suelen ser muy útiles, ¿ya? Pero hacerlo directo en este momento parece el mejor movimiento, pero el blanco tiene tiempos suficientes para reorganizar sus piezas y como mencionamos, la coordinación de un caballo y un alfil suelen ser muy molestos, ¿no? Aquí, por ejemplo, el blanco podría ser caballo F4 y las negras no tienen cómo invadir, ¿no? Torre de 8 está todo bien defendido. Si hacen torre E8 para intentar la invasión por ahí, bueno, yo tengo rey F2 o tengo caballo G2 y está todo defendido también y el caballo pronto se va a trasladar por E3 y la verdad es que me inclino a pensar que el blanco va a ganar la partida en esa posición. Entonces, nada, no tiene un punto claro de invasión. Yo creo que el negro tendría que luchar por un empate a lo mucho en esta posición y está propenso a cualquier error, ¿no? Un error y de hecho va a perder la partida. Sin embargo, Dolmatov con negras ganó la partida y, y con un tema muy interesante, ¿no? Vamos a ver que jugó en este momento, la jugada brillante que realizó este gran maestro. Jugó C4, sacrificando el peón, ¿ya? Y aquí sí vamos a poder ver que cuando el peón llegue a A3, porque ese es el objetivo, el peón de A4 va a avanzar hasta A3, la torre tiene más columnas para poder invadir. Y hay un peligro constante de hacer rupturas y crear un peón pasado. ¿No? Por ejemplo, acá es obvio que la toma tiene que ser con alfil. La toma con peón se descarta de inmediato porque
las negras pues tienen siempre latente la posibilidad de apoyar B3, ¿no? Podrían hacer directo B3 o podrían hacer torre B8 primero para lanzar B3 y realmente el peón libre va a ser un dolor de cabeza. Así que, como es lógico, tomó alfil por C4 Beliavsky con blancas y aquí las negras hacen esta brillante jugada, torre C8. Excelente movimiento porque tienen una amenaza táctica inmediata. Si usted puede notar cuál es esa amenaza, bueno, se la digo, ¿no? Torre por C4, ¿no? Torre por el alfil de C4, peón por torre y B3 y el peón es imparable, ¿no? Así que la amenaza es torre por el alfil en este momento y obliga a las blancas a retirar el alfil. Y ahora al retirar el alfil ya pues la columna C se abre completamente y es un tremendo problema, ¿no? No hay una solución eh, a simple vista. Si yo, por ejemplo, tratara de acercar el caballo, digamos caballo F4, pensando que el torre por alfil no va a funcionar, vamos a ver que de igual manera funciona, ¿no? Porque tengo torre por alfil, él come peón por torre y yo le lanzo B3. Y cuando toma peón por B3, obviamente no voy a tomar peón por peón porque caballo D3 sí lo detiene, sino que tengo A3 y el peón es imparable. Y corona el peón, ¿no? Entonces, nada, la amenaza torre por C4 deja en evidencia el problema del blanco. La torre va a invadir sí o sí. Así que lo que jugó Dolmatov fue. Beliavsky, perdón, fue alfil de 3. Pero ya pues permite aquí que las piezas negras preparen la invasión, ¿no? ¿Cómo lo logró? Bueno, vamos a verlo. Vamos a verlo. Primero realizó el movimiento. Perdón, se me movió la posición, alfil de 3 y realizó el movimiento A3, ¿no? El movimiento A3 ya prepara pues la invasión de la torre para buscar la captura del peón de A2. Y eso sí deja en graves problemas al blanco, ¿no? Que intentó rey E3 para acercar las piezas un poco, pero vamos, ¿qué otra cosa podía hacer? De repente caballo F4. Sí, probablemente, ¿no? Vamos a ver la variante. A ver, ¿qué pasaría si yo hago caballo F4, digamos? Supongamos el caso de que juego caballo F4. Bueno, en ese caso, las negras, por ejemplo, tienen torre C3. Y estamos amenazando torre por B3. Y hasta el problema es tremendo, ¿no? El problema es tremendo, porque torre por B3 ya se viene en la siguiente jugada, ¿no? Traiga el rey a E3, por ejemplo, y igual torre por B3. Torre por B3 y ya con esa mayoría en el flanco de dama, el negro debería ganar, ¿no? No está tan claro todavía, la partida se ve peleada aún, pero esa mayoría es contundente. Así que vamos a ver lo que continúa en la partida. En la partida, él jugó rey E3. Tal vez era peor el movimiento. Bueno, en realidad el objetivo después es que a torre C3 el rey se acercó bien rápido, ¿no? Llegamos a D2 y ya puedo calmar el peligro de torre por B3 quizás con el movimiento alfil C4, ¿no? Y tratar de hacer una fortaleza con blancas y resistir en la posición, ¿no? El blanco ya está buscando un empate nada más, ¿no? Sí, pero vamos a ver qué pasó en la partida. Porque al rey E3 en realidad vino torre C1, ya que se está buscando el peón de A2. Se está buscando capturar el peón de A2. Ese es el punto más débil. Y si cae ese punto, pues la partida se derrumba, ¿no? Vamos a ver. Tras el torre C1, la decisión del maestro Beliavsky fue la jugada caballo F4, pero no vemos nada mejor tampoco. Si yo juego rey D4, por ejemplo, ¿de qué me sirve acercarme el peón de B4? Me va a hacer torre A1 simplemente, ¿no? Vamos a ver por si acaso la variante, ¿ya? Si rey D4, me acerco con torre A1, digamos que él intenta rey C4, yo capturo el peón de A2, él llega a capturar el peón de B4, máximo llega a eso, y yo capturo el peón de H2 atacando el caballo, ¿no? El caballo tiene que retirarse, por ejemplo con caballo F4, pero vendría A2 y el peón corona, ¿no? Entonces ya perdería el caballo en este caso. No, está perdido. Está perdido, la invasión de la torre fue muy fuerte. Por eso es de que no funciona el movimiento rey de 4, ¿no? La invasión de la torre, él tuvo que responder con caballo en F4, pero ya vino torre A1 y pues podemos notar ya que se le cae toda la posición, ¿no? Ya está perdido, ahora sí es evidente que está perdido, ¿no? ¿Qué jugó? Vamos a ver qué jugó. El blanco respondió caballo D5, ¿no? Vamos a ver, tratando de comer el peón de B4. Igual voy a capturar en A2 y cuando capture en B4 yo tengo torre por H2. Torre por H2. Ya la situación está grave, ¿no? El peón de A ya es
una amenaza constante, no hay forma de detenerlo excepto con alfil E2, así que ni modo, alfil E2. Alfil E2 y torre H3 tocando el punto G3. Entonces ya el peón de A3 funciona como un distractor grande que mantiene el caballo atado a la defensa del avance de este peón, mientras que la torre por su parte en el flanco de rey ya comienza a hacer daño, ¿no? Tiene que acercarse el rey naturalmente para defender el punto G3 y ya vemos el F5 con intención de jugar F4 y capturar el punto B3, algo que definitivamente no se puede permitir. Así que ¿qué solución le damos? Única, caballo en A2, ¿no? Caballo en A2 para poder esperar el F4 y hacer G por F4, ¿no? Torre por B3, tener todo defendido con alfil C4. Es el único plan, no había más tampoco. Sin embargo, el peón de A3 ya está bien defendido y ahora solamente es cuestión de realizar una acción conjunta entre el rey y la torre negra para poder desarticular a las piezas blancas, ¿no? Que ya están atadas al peón de A3, ¿no? Un peón que, como hemos mencionado, es muy peligroso. Desde antes de ser un peón libre, la idea del A5, A4 y A3 le pusieron en ventaja, ¿no? Así que es una idea que nosotros podemos tomarla en cuenta, no solamente en el final, en realidad, es un tema estratégico que en el medio juego funciona muy bien. El hecho de avanzar un peón torre para debilitar el campo rival o para acuñar y pensar a futuro en la posibilidad de la coronación del peón, ¿no? Aquí él jugó alfil F1, no vemos nada mejor en realidad, ¿no? Seguramente que por ahí podemos proponer otras ideas para el blanco. Es una posición ya un poquito pesada, ya es muy técnico el tema de cómo ganarlo con negras, ¿no? Así que voy a reproducir nada más la partida, el punto estratégico ya está dado, el avance del peón torre nos permite sacar algunas ventajas en muchos tipos de posiciones. Alfil F1, torre H2 jaque y alfil G2, eso fue lo que ideó, pero ya comienza a salir el rey negro, ¿no? El rey negro va a buscar el peón de F4. Bueno, él no tiene mucho que hacer, rey G3, la torre busca la quinta fila y vamos a ver que va a tratar de invadir, ¿no? Torre C5, ahí está tratando de invadir, ya atacar también en el flanco de dama donde está su peón libre, ¿no? Y ahora ¿cómo detengo torre C2? Probablemente alfil D3, ¿no? Alfil D3 fue lo que jugó Beliavsky, pero torre D5 y el punto D2 es imposible de cubrir, ¿no? Va a tener que mover el alfil y la torre ya finalmente entra en D2. Única alfil C4 tendrá que regresar para defender su caballo. Torre D4 sigue molestando y ha venido rey F5 y el peón de F4 se le va a caer. Sí, la posición ya con presión va cayendo poco a poco, ¿no? De hecho, allí ya se rindió el maestro de blancas porque rey F5 es inevitable y se le va a caer el peón de F4. Ya con dos peones esto está ganado, ¿no? Entonces, bien, como pudimos notar, voy a poner la posición de inicio para sacar las conclusiones. Una posición en la que se veía que el negro estaba realizando un ataque en el flanco de dama y tal vez no nos parecía tan peligroso y más bien podríamos confiarnos en el hecho de que el blanco tiene un caballo y un alfil contra una torre, pero pudimos notar pues que todo dio vuelta a raíz del golpe C4 y la idea de acuñar con A3 y pasar la torre a atacar el peón de A2, ¿no? Esa fue la idea principal, una idea que, como ya lo mencioné, no es aplicable solamente a este final, sino que es una idea estratégica que lo podemos usar en nuestras partidas, ¿no? Cuando ya estamos bien desarrollados, cuando todo está ok, el plan de avanzar el peón torre para debilitar posición del rival. Bien, espero que les haya gustado esta partida y ya más adelante estaremos comentando otras ideas. Gracias.